Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer el curso de razonamiento matemático. Tema sucesiones 2. En el video anterior vimos las sucesiones aritméticas, ahora vamos a ver las sucesiones geométricas. Las sucesiones geométricas es aquella sucesión en la que se cumple que el cociente de dos términos consecutivos, al cual se le conoce como razón geométrica, tiene que ser siempre constante. Aquí tenemos la fórmula general para hallar el término enésimo en una sucesión geométrica. Primer término multiplicado por la razón elevado al último término menos 1 o al término de orden n menos 1. Veamos. ¿Qué dice? T1 es primer término y Q viene a ser la razón geométrica, n viene a ser posición de cada término o el orden de cada término. Y para aquello vamos a hacer un pequeño repaso de una sucesión aritmética. Sucesión aritmética tenía dos formas de poder hallarlo. Una de ellas era el término enésimo es igual al orden n multiplicado por la razón más el t sub 0. T sub 0 era el primer término menos la razón. Término enésimo también es igual al primer término más el orden n menos 1 multiplicado por la razón. Tiene dos fórmulas para poder hallar. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de la progresión geométrica. Tengo 3, 6 y 12 hasta el 96. Digo, para llegar a 6, 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, así sucesivamente. Quiere decir que la razón geométrica es 2, porque es una multiplicación. Ahora veamos. El término enésimo vale 96. Término enésimo vale 96. Muy bien. Me está diciendo que vale 96. Ahora, eso va a ser igual multiplicado al primer término, que viene a ser ¿cuánto? 3. El primer término es 3 multiplicado por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. La razón viene a ser 2 elevado a la n menos 1, que es cantidad de términos, o simplemente el orden, el último orden. ¿Quién es el último orden? N. N elevado a la menos 1. 96 entre 3 viene a ser 32. Y 2 a la n menos 1 viene de ¿qué? De una división. ¿De qué división? De 2 a la n y de 2 a la 1. Cuando yo digo tengo una división de bases iguales, los exponentes, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que restar n menos 1, n menos 1. Entonces el 2 pasa aquí a multiplicar, vendría a ser 64. Y 64 es igual a 2 a la n. Y 64 es 2 a la 6 y 2 a la n. Tengo 2 y tengo 2. Quiere decir que los exponentes tienen que ser iguales. 6 tiene que ser igual a n. Si 6 es igual a n, digo que n es igual a 6. Veamos el problema número 1, que dice: calcular el término 30 de la siguiente sucesión. El primer término o el orden 1 me dan 7, el orden 2 me dan 11, el orden 3 me dan 15 y el orden 4 me dan 19. Y me piden el término 30 o el orden 30, como se puede decir. Si yo me doy cuenta, esta es una razón aritmética. De 7 a 11, 4. De 11 a 15, 4. De 15 a 19 es 4. La razón es constante. Voy a decir, término 30 es igual al orden 30, que el orden es 30, multiplicado por 4, que es la razón, más anterior al primero. ¿Quién será el anterior al primero? Si el primero fue 7, el anterior ¿quién ha sido? 3, porque 3 más 4, 7. Muy bien. Ahora el término 30 va a ser igual, 30 por 4, 120 más 3, 123. Y eso vendría a ser la respuesta, 123. Ahora veamos el problema número 2, que dice: en una progresión geométrica, el 12º término es 128. Si el término 9 es 16, calcular el término 16. Dice que el término 9 es 16 y el término 12 es 128. Y me está pidiendo el término 16, pero me dice que es una sucesión geométrica.
Cuando es geométrica tenemos una fórmula que dice el primer término multiplicado por la razón elevado al orden menos 1. En este caso es orden es 9, menos 1 vendría a ser 8. Es igual a ¿cuánto? A 16. Entonces digo, primer término es igual a 16 y el r octavos pasa a dividir. Veamos aquí lo mismo para el otro caso. Primer término multiplicado por la razón elevado al orden 12 menos 1, que viene a ser 11. Es igual a 128. Entonces voy a decir que el término 1 lo voy a reemplazar. Si el término 1 lo voy a reemplazar, me estaría quedando 16 sobre r al octavo. 16 el r octavo por r a la 11 igual a 128. Pues si yo tengo una división r y r, ¿qué tiene que pasar con sus exponentes? Es una diferencia. Me va a quedar 16 por r, la misma base, pero la diferencia 11 menos 8 es 3, r al cubo es igual a 128. 128 entre 16 es 8 y r al cubo es 8, quiere decir que r es igual a 2, y esa es la razón geométrica. Ahora piden el término 16. El término 16 va a ser igual al primer término multiplicado por la razón elevado al orden menos 1. ¿Quién es el orden? Es 16. Menos 1 vendría a ser 15. El orden menos 1 es 15. Ahora, veamos. Primer término ya conocemos que es 16 sobre r al octavo. 16 sobre r al octavo. Por la razón viene a ser 2. Elevado a la 16 menos 1. Ahora yo digo, si todo eso vale 16 a la menos 1 es 12, 2 a la 15. Entonces voy a decir, r vale 2, ya dijimos que r vale 2, voy a reemplazar 2 al octavo. 2 al octavo, 16 sobre 2 al octavo por 2 a la 15. 16 menos 1, 2 a la 15. Y eso va a ser igual a 16 por, es una división de 2 y 2 con exponentes diferentes. ¿Qué se hace? Se pone la base común y se va a restar 15 menos 8, es 7. Entonces voy a decir, término 16 va a ser igual a 16 por 128. Y eso viene a ser 2048. Ahora veamos el problema número 3. Dice, si el quinto término de una sucesión aritmética es 12 y el noveno término es 48, calcular la razón aritmética. Me están pidiendo encontrar la razón. Entonces, como es una sucesión aritmética, voy a poner mi fórmula. Primero para la parte de término 1 hasta término 5. Primero para esta parte. Digo, término 5 es igual al orden 5 multiplicado por la razón más el primer término menos la razón. Muy bien. Ahora, voy a restar 5r menos 4r menos r viene a ser 4r más término 1. Ahora, voy a decir aquí que el término 5 vale 12. Mira, el término 5 vale 12. Voy a reemplazar que el término 5 vale 12. 12 va a ser igual, el 4r pasa a restar. 12 menos 4r es igual a término 1. Ya encontré el valor del término 1. Ahora voy a reemplazar aquí. Para la segunda parte que dice que término 9. El término 9 va a ser igual al orden 9 multiplicado por la razón más el primer término menos la razón. Ahora digo, 9r menos r viene a ser 8r más término 1. Pero ya encontramos el término 1, que vale 12 menos 4r. Y lo voy a reemplazar aquí. 48 es igual a 8r más término 1, 12 menos 4r. 8r menos 4r viene a ser 4r. Y el 4r pasa a restar al 48 y me va a quedar 36. Perdón, que al 48 pasa a restar el 12. Vendría a ser 48 menos 12, 36. 8r menos 4r, 4r.
cuarta y cuarta de 36 viene a ser 9. La razón es igual a 9, y eso es lo que me están pidiendo, calcular la razón aritmética. Veamos ahora el problema número 4, que dice calcular el sexto término negativo de la sucesión. Muy bien, ¿cómo voy a encontrar el sexto término de la sucesión? A ver, vamos a ver. Me está pidiendo el sexto término negativo. Si yo me doy cuenta, empieza a disminuir, pero de 7 en 7. 247 menos 7, 240. Menos 7, 233. Pero todo esto es positivo. A mí me están pidiendo el sexto término negativo. Quiere decir que aquí, término 1, término 2, término 3, hasta el término 6. Pero aquí yo no conozco. Lo único que puedo hacer es dividir 247 entre 7, porque la razón es 7. Y eso de 3 por 7, 21. De 24 menos 21 es 3. Bajo el 7. 5 por 7, 35. 7 menos 5, 2. 3 y 3 se cancela, se elimina. Quiere decir que 2 viene a ser ¿quién? El residuo. Se va a poner el residuo en esta parte de aquí. El residuo es 2. Muy bien. Entonces 2, como es positivo, quiere decir que esto es t sub 0, porque el término 1 ya tiene que ser negativo para encontrar el término 6 negativo. Entonces, como es positivo, quiere decir que es t sub 0. Ahora veamos. Como está restándose menos 7, ¿qué va a ser? Menos 7. 2 menos 7 es menos 5. Así sucesivamente. Menos 5. Y así voy a llegar hasta el 6. Pero completando me voy a demorar. Para eso hay una fórmula que dice término enésimo es igual a n por r más el término sub 0. Ya, digo aquí. Término enésimo me está pidiendo término 6. Término 6 es igual al orden 6. Muy bien, al orden 6 por la razón que viene a ser menos 7 más el término sub 0. ¿El término sub 0 quién es? Anterior al primero. ¿Quién está anterior al primero? Es el 2. Digo, 6 por 7, 42, pero negativo. Más 2, vendría ese signo diferente, se resta. Quiere decir que 42 menos 2 es 40. Se pone el signo del mayor. Ahora veamos el problema número 5, que dice calcular el término 15 más el término 21 si se sabe que tengo aquí término 1, 26, término 2, 31, término 3, 36. La razón aritmética vendría a ser de 5. 5 más 5 más 5. Como me piden término 15, voy a poner término 15 es igual al orden 15, porque me está pidiendo el orden 15, multiplicado por la razón que es 5 más anterior al primero. ¿Quién es anterior al primero? Si el primero es 26, el anterior será 26 menos 5, que es 21. 15 por 5 es 75, más 21 es 96. Quiere decir que el término 15 vale 96. Ya encontré el término 15, me falta el término 21. El término 21 va a ser igual al orden 21 multiplicado por la razón que es 5 más anterior al primero. ¿Quién es anterior al primero? 21. 21 por 5, 105. Más 21 viene a ser 126. Pero a mí me piden la suma. Término 15 más el término 21. 96 más 126 viene a ser 222. Eso vendría a ser la respuesta. Ahora veamos por último el problema número 6. Dice: en el verano vendí helados. En el primer día vendí 10 helados. Primer día vendió 10 helados. En el segundo día vendió 13 helados. En el tercer día 16. En el cuarto día 19. Así sucesivamente hasta el último día. Pero yo no sé qué día es. Puede ser 4, 5, 6, 7, 8, no sé. En el cual vendí 409. En el último día vendió 409. Eso es lo que me está diciendo.
¿Cuántos días vendí helado? Me está pidiendo el orden. ¿Cuántos días vendió helados? Aquí va el orden. Muy bien. Término enésimo vale 409, como lo observan aquí. Y el término o el lugar n no conozco, voy a poner n. Por la razón que ya conozco, que va de 3 en 3. Más anterior al primero. Si el primero fue 10, anterior viene a ser 7, porque la razón es 3. Ahora digo, el 7 pasa a restar, me quedaría 402. Va a ser igual a 3 veces n. Pasa a dividir, me está quedando 134 igual a n. Entonces, número de días es igual que decir t sub n. Ahora digo, como n vale 134, la respuesta viene a ser 134 días. Es lo que ha demorado o es lo que ha vendido en esos días, ¿no? Son 134 días en total.